Porque aquí es que vamos a entender la razón por la cual es que el diablo ataca tanto a los hombres y mujeres de Dios, y que hay muchas ocasiones que el hombre y la mujer de Dios dice: yo busco y busco de Dios, y los ataques no cesan. ¿Qué será lo que pasa? Pero esta es la razón. David era un hombre que estaba tranquilo, estaba ahí pastoreando las ovejas, estaba ahí y no acontecía nada. Nadie andaba buscando a David, porque yo quiero decirte una cosa: tú quieres saber por qué se te levantan enemigos. Lo que pasa es que dependiendo de cuál sea tu nivel delante de Dios, así también será el tamaño de tu adversario. Por eso es que en ocasiones vienen batallas que tú dices: esta batalla es suave, pero en ocasiones vienen batallas que tú dices: wow, pero ¿qué será lo que está pasando? ¿Por qué una batalla tan fuerte para mí? Pero déjame decirte que David, cuando estaba ahí, que todavía no había sido ungido, dice la palabra que la lucha de David ahí estaba en el nivel 0, podríamos decir. Y dice la palabra que la lucha de David ni siquiera era por causa de David, era con los animales. Pero estos animales, registra la palabra, que no andaban detrás de David. Ellos no sabían que era David. David estaba pequeñito, él todavía no había fluido en el poder de Dios, sino que él estaba ahí. Hasta el padre se olvidó de él cuando el profeta fue a buscar un hijo. Y los animales, cuando venían a atacar, tampoco le prestaban atención a David, porque en ese momento el nivel de David estaba en 0. Dice la palabra que era a las ovejas que venían a atacar. Ellos no le interesaba a David. En ese momento el enemigo no le interesaba a David. David era uno más. Pero los animales venían detrás de las ovejas. Y David tenía que, para defender a las ovejas, registra la palabra, matar, sea oso o león o lo que sea. David lo mataba. Y por esto David era conocido como un hombre valiente de guerra, que Jehová estaba con él. Y David iba de viento en popa. Cuando peleaba no era ni siquiera por causa de él, sino por causa de la responsabilidad que Dios había puesto en su mano. Pero luego viene Dios, manda a Samuel y viene y unge a David. Hay personas que entienden que ser ungido por Dios es como recibir un superpoder, de que al otro día tú vas a tener super fuerza y vas a volar. No. Eso ocurrió una vez con Sansón, que fue ungido y fue investido con fuerza. Pero la mayoría de veces cuando Dios unge, Dios lo que hace es que te sella con el Espíritu Santo. Dios mira tu proceder, mira tu valentía, mira tu integridad, chequea bien y te revisa. Y si Él ve que tú eres un vaso aprobado, dice: lo voy a sellar para cumplir mi propósito en Él. Pero no es con la fuerza de Él ni con la sabiduría de Él, sino con el poder de Dios que va a estar ahí en ese sello. Y así pasó con David, que cuando fue ungido, fue sellado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para ser el rey de Israel. Pero David estaba en 0, y para poder ser rey no podía hacerlo mientras estaba en ese nivel. Y ahí es que empiezan los vientos a moverse. Cuando antes de ser ungido no pasaba nada. David solamente era de su casa al patio, de su casa allá al lugar donde cuidaba las ovejas. Pero ahora es ungido, es sellado con el Espíritu Santo de Dios, con el propósito de Dios, y los vientos empiezan a moverse. Registra la palabra que después de esto Samuel empezó a ser atormentado con un espíritu que venía de parte de Dios, y Samuel no podía dormir. Y dice la palabra que Samuel dijo: necesito a alguien que toque. Y alguien le refirió y dijo: yo conozco uno, hijo de Isaí, que toque el arpa, que es rubio, hermoso, de bello parecer, y que Jehová está con él. Ahí empiezan los vientos a moverse. David, que de antes no salía del patio de su casa, ahora el rey lo manda a buscar, porque David le cantaba siempre a Jehová y lo traen al reino. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? El Señor empieza ¿a qué? A entrenar a David. David sabía que había sido ungido como rey, pero él no sabía que era salir del patio. Dice la palabra que ahí llaman a David. David va, conoce lo que es el palacio, conoce cómo ser un rey, cómo vivir como rey, conoce un poco más. Empieza Dios a darle el conocimiento.
Y empieza David a crecer en conocimiento. Registra la palabra que después de esto David duró un tiempo ahí con Samuel y después volvió de nuevo a cuidar las ovejas. Pero en ese momento entró Israel en guerra con los filisteos. Y dice la palabra que los filisteos trajeron un gigante que se llamaba Goliat. Y cuando viene Goliat y dura 40 días y 40 noches desafiando al pueblo de Israel, dice la palabra que el papá de David le dijo a David que le llevara alimento a sus hermanos y que le dijera y que investigara si estaban bien. Ahí siguen los vientos de Dios moviéndose. Viene David y va allá al campo de batalla. Cuando llega David, se encuentra este hombre, este gigante, desafiando al pueblo de Israel, humillando al pueblo de Israel. Y cuando David dice, ¿qué le darán al que venza a este gigante? Le dicen, el rey ha dispuesto que al que vence a ese gigante, la familia lo va a librar de dar tributo de la casa del padre del que venciera. Aparte de eso, también le dará su hija como esposa. Dice David, Jehová me ha entregado oso en mi mano, me ha entregado leones, y así mismo como me ha entregado oso y leones, me va a entregar a este circunciso en mi mano. Pero sucede que todavía David estaba en el nivel 0. Porque este gigante no andaba detrás de David. Este gigante no conocía a David. Este gigante ni siquiera había escuchado hablar de tal muchacho. Es tan así que cuando David fue a pelear con él, él le dijo, ¿seré yo un perro para que venga tú con piedra a pelear conmigo? David le dijo, no es con espada ni jabalina, sino con el Espíritu de Jehová, el Dios vivo, a quien tú has desafiado aquí, te entregaré en mi mano hoy. Y viene la pelea de David entonces ya con su segundo contrincante. Dijimos que los primeros eran los animales. Ahora viene con el segundo contrincante, que es Goliat. Y dice la palabra que de una sola pedrada se le clavó la piedra en la frente y lo tumbó. Y ahí después con la misma espada de Goliat, que Goliat ni siquiera llegó a sacarla, David la sacó de la vaina y le cortó la cabeza a Goliat. Ahí David pasa del nivel 1 al nivel 2, porque ya David empieza a ser reconocido. Ya el rey empieza a hacer preguntas y decir, yo quiero saber quién es este hombre. Yo quiero que este hombre viva conmigo. Yo quiero que este hombre se quede aquí en el castillo. Yo quiero que este hombre sea mi yerno. Le daré a mi hija. Yo quiero que este hombre forme parte con nosotros. Y ya David empieza a crecer ahí. Empieza a crecer en reconocimiento. Empieza a crecer en experiencia de guerra. Empieza a crecer porque ya también en conocimiento de cómo es ser un rey. Pero así mismo como crece el hombre de Dios, así mismo crecen sus rivales, su contrincante, aquella persona que lo van a atacar y que van a tratar de matarlo, porque Satanás sabe que no puede dejar que un hombre de Dios crezca hasta el nivel que Dios lo tiene, porque va a ser un hombre que le va a hacer mucho daño al reino de la tiniebla. Por eso él empieza a atacar fuertemente. Cuando ve que un hombre de Dios se está levantando, cuando ve que Dios está levantando un hombre para usarlo a una mujer, y dice la palabra que viene entonces David empieza a crecer. Entonces ahí viene y también crecen los rivales de David, porque ya David es enviado a la guerra. Ya David no viene de observador solamente, sino que David viene como un guerrero y empieza a ir a la guerra. ¿Qué acontece? Que en la guerra David empieza a matar a los enemigos. David empieza a sobresalir. David empieza, incluso los guerreros más fuertes de Saúl se quedaban por debajo de David, porque David triunfaba más que ellos, por cuanto estaba con él el Espíritu de Jehová. Y los filisteos tampoco pudieron hacerle frente a David, y David empezó a crecer en rumor de que era un hombre de guerra que mataba muchísimo, y cuando salía con Saúl mataba más que Saúl. Y llegó un momento que las mujeres del reino de Saúl compusieron una canción y la cantaban, y esta canción era que Saúl mataba a sus 1000, pero que David mataba a sus 10,000. Cuando Saúl escuchó esto,
dijo: nada más falta que le entreguen el reino. Mira lo que cantan. Saúl se levantó en celo, porque Saúl entendía que él era el macho alfa, que a ningún otro hombre se le debía de tirar piropos sino a él, que de ningún otro hombre se debería hablar sino de él, que era el rey. Y cuando él escuchó que decían que David mataba más que él, se le metió el diablo, como decimos nosotros, se levantó en celo. Entonces David ahí pasó del nivel 2 al nivel 3, porque ya David era un hombre respetado en el campo de batalla. Había crecido en conocimiento, fuerza, en fama, había crecido en experiencia de guerra. Pero usted sabe que lo que acontece, que es muy fácil ir a la guerra cuando tú andas con tu gente. Es muy fácil ir a pelear en grupo. Es muy fácil ir a la guerra cuando tú estás con lo tuyo ahí atrás, que tú solamente tienes dos opciones: ganar o ganar. Porque aún si vas a perder, cuando los otros ven que tú estás debilitado, entran y te defienden, y son compañeros tuyos que trabajan en equipo. Cuando tú estás cabizbajo te dan ánimo. Cuando tú te estás cansando te dicen: descansa, nosotros nos encargamos. Cuando tú estás peleando dicen: tú puedes, que Jehová está contigo, y te dan ánimo. Y es muy fácil avanzar así, es muy fácil ese tipo de guerra. Pero Dios lo permitió que fuera así, para que todo el mundo supiera que Dios estaba con David. Pero luego, después de esto, dice la palabra que Saúl se levanta en contra de David. Entonces ya el contrincante de David llegó a un nivel superior, porque así como David subió de nivel, así también subieron de nivel los contrincantes, lo contrario, aquellos que deseaban su muerte. Y registra la palabra, gloria sea el Señor, que Saúl quería matar a David. Y dice la palabra que se turbó el alma de David, que lloró, que con el único que hablaba era con Jonatán, el hijo de Saúl. Y entró David en angustia, porque es fácil cuando vamos a pelear con un enemigo todos juntos en grupo. Pero cuando se te levantan en tu casa, cuando se te levantan la gente con los cuales tú has trabajado, cuando se te levantan tu familia, cuando se levantan la gente ahí cercana a ti, porque David le decía a Saúl: pero qué daño he hecho yo simplemente te he hecho bien, yo te he servido, yo no deseo tu muerte, yo lo que deseo es servirte, y yo soy una pulga delante de ti. Pero aquí estaba la prueba, donde David, dice la palabra, que tuvo que irse solo, huyendo y meterse en una cueva, porque no encontraba qué hacer, porque Saúl tenía más de 3,000 hombres a su mando, y todos querían matar a David. Pero luego de esto registra la palabra que vinieron 300 hombres de la familia de David y de la tribu donde David estaba, porque estos hombres reconocían que David había sido ungido por Dios. Aunque muchos no lo reconozcan, aunque te ataquen, aunque tu familia se levante, el que ha sido ungido por Dios, siempre va a haber uno o dos que lo van a reconocer. Dios va a tratar con un grupo para que digan: no importa lo que la gente diga, ese lo ungí yo, y estaré con él y le daré lo que le prometí. Y así mismo hizo con David y todos aquellos que fueron testigos de que David había sido ungido, y de que habían sido testigos de que David para nada había conspirado con Saúl, decidieron seguir a David. Y registra la palabra que eran como 300 hombres. Cuando Saúl escuchó que David tenía como 300 hombres, ahí subió su ira, ahí subió también su temor. Y él decía que David se había levantado para tumbarlo a él, y buscó 3,000 hombres y se fue detrás de David. Imagínese usted que David solamente tenía 300 hombres, Saúl tenía 3,000. A veces llegan los problemas, llegan los ataques, llegan las aflicciones, y uno dice: no voy a poder con esto porque esto me supera, esto es mucho más grande que yo. Dice la palabra que David huía de desierto en desierto. Y llegó un momento que David se metió en una cueva, y ya Saúl también estaba por ahí, y Saúl entró a la misma cueva que estaba David.
a dormir. Y los que andaban con David le dijeron: mátalo. Mira que Jehová te lo ha entregado en tus manos. Y él dijo: no levantaré yo mi mano en contra del ungido de David. Sea que él muera de viejo, sea que Dios lo entregue a los enemigos, sea lo que acontezca, sea que muera yo, no, que me venga Jehová, pero yo no levantaré mi mano en contra del ungido. Porque ahí es que Dios prueba al hombre. Ahí es que Dios sabe cuando un hombre o una mujer es de Dios. No es cuando todo anda bien. No es cuando todo anda en prosperidad. No es cuando en tu casa hay de todo. Es cuando la cosa está difícil. Cuando tú tienes que elegir y decir: yo prefiero morir antes de cambiar. Yo prefiero morir antes de entregar mi integridad. Yo prefiero morir antes de fallarle a Dios. Ahí es que Dios conoce si te puede usar, sí o no. Porque es muy fácil servir a Dios, decir aleluya, gloria a Dios, cuando todo va de viento en popa. Pero cuando llega la enfermedad, llega la crisis, cuando llegan los momentos difíciles, que se levanta el esposo, se levanta la esposa, se levanta el vecino, se levantan los compañeros de trabajo, entonces ahí cuando tú estás sometido a presión, que vienen los que están al lado tuyo y te dicen: pues toma tu venganza con tu mano, hazle entender que se están metiendo contigo. Entonces ahí es que Dios conoce si tú eres un hombre de Dios o no. Y David pasó por esta misma situación, y llegó un momento que David dijo: líbrame, Jehová, que no levantaré yo mi mano. Será, si él me mata, a Dios es que le tocará vengarme, pero yo no lo haré. David mantuvo su integridad. Dice la palabra que después salió Saúl, y cuando iba medio lejos, David lo llamó y le dijo: mire, mi rey, señor mío, que Jehová lo ha entregado en mi mano. Mire que he cortado un pedazo de su vestido, y mire, lo tengo aquí. Si yo hubiera querido lo hubiera matado, pero líbrame, Jehová, que yo lo único que he hecho es bien al rey, y no me he levantado en contra del rey, y no procuro el mal del rey, no procuro hacerle ningún daño. Entonces Saúl dijo: bendito sea tú que me has pagado con bien y yo te he hecho mal. Ya no te perseguiré más. Y Saúl se fue. Después de esto, David siguió creciendo, y ya no eran 300 los hombres que él tenía, sino que eran 600. Ya no eran 400, sino 600. Gloria sea el Señor. Pero Saúl no aguantaba ver a David creciendo. Hay ocasiones donde la envidia se apodera de los que te rodean, y ellos no soportan ver que tú estés creciendo en Dios, aun cuando tú procuras el bien de ellos, aun cuando tú procuras que ellos también crezcan, aun cuando tu corazón está con ellos. Ellos no soportan ver que Jehová te dé crecimiento, porque ellos entienden que tú estás ocupando un puesto que le pertenece a ellos. Y así entendía Saúl, y decía: si este David sigue creciendo, ahorita va a querer quitarme el reino. Y Saúl empezó a matar a todo el que había ayudado a David, incluso a sacerdotes, niños, bebés, mujeres. Había matado porque anteriormente habían ayudado a David, le hubieran dado pan, y esto aconteció por causa de que David estaba creciendo. Hay muchos ministros que cometen el error de decir: este se levantó en contra mía, pero cuando vea que Dios me está usando, va a entender y va a venir, vamos a ser amigos. Y eso no es así. El que se levanta en tu contra cuando tú estás pequeño, cuando tú estás grande, así mismo como tú creces en estatura y en Dios, crece el odio y crece la envidia en esa persona. Y mientras más tú creces, mayor va a ser su deseo de verte caer. Y registra la palabra que después David volvió de nuevo a tener que huir, porque Saúl volvió de nuevo y se levantó contra mi hombre más detrás de David. Y dice la palabra que mientras Saúl estaba durmiendo, Jehová mandó un sueño sobre Saúl y su ejército, y entró David con sus hombres mientras estaban durmiendo, y volvió de nuevo y hizo lo mismo. En esta vez se llevó su lanza, y esta vez se llevó algo más. Y cuando Saúl se levantó que iba detrás de David, volvió David, hizo lo mismo.
y le dijo: mire, mi rey, que usted anda detrás de una pulga. Mire que Jehová hoy de nuevo me lo ha entregado en mi mano. Si hay uno que merece morir, es aquel que está encargado de su seguridad, porque no pudo resguardar al Señor mi rey. Por cuanto yo entré, y mire que tengo su lanza, y mire que lo ha, y le digo esto para que usted vea que no procuro daño. Saúl volvió y dijo: bendito seas tú, que no te perseguiré, porque entiendo que Jehová está contigo y que tú no procuras mi mal. Saúl volvió y se retiró. Pero en otra ocasión vuelve Saúl detrás de David, porque era que David seguía creciendo. Y esto Saúl no lo aguantaba. Y dice la palabra que ya estaba Saúl en un lado de una montaña y David del otro lado. Y que ya cuando se iban a encontrar, entonces le dicen a Saúl que los filisteos habían entrado a invadir Israel. Y Saúl tuvo que devolverse a pelear con los filisteos. Se salvó David ahí de casualidad. Pero luego de esto, David tuvo que irse donde los filisteos a vivir lejos de Israel. Tuvo que él mismo exiliarse, porque decía él: si no puedo andar en esto, porque Saúl había andado a Israel completo detrás de David. Andaban como el gato y el ratón. Pero usted sabía una cosa, que esto era propósito de Dios, porque en todo eso recorrido, David recorrió Israel completo, conoció todos los escondites, todos los valles, todos los montes, todas las esquinas, todas las tribus, todo lo conoció David. Recordemos que David salió de cuidar ovejas, David no conocía a nadie. Y a través de huir de Saúl, David conoció el terreno que él iba luego a reinar. Porque cuando Dios te va a entregar algo, primero Dios te prepara en el terreno. A Moisés Dios lo sacó del pueblo de Egipto y lo llevó por el desierto, porque después le iba a tocar a Moisés guiar al pueblo de Israel por el desierto, pero primero tenía que enseñarle el desierto a él. Cuando Moisés vino a guiar el pueblo de Israel, ya Moisés tenía experiencia, ya Moisés conocía el terreno. Porque dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso es que Dios permite a veces las persecuciones, Dios permite las enfermedades, Dios permite los procesos para prepararte a ti en esos terrenos y luego enviarte a rescatar a las almas. Por eso es que a veces tú ves que el que está preso y Dios lo liberta de la prisión, luego viene y coge Dios y lo usa predicándole a los demás que están presos, porque quizá a una persona que nunca ha pasado por ahí no lo van a escuchar, pero a uno que pasó por ahí y fue rescatado y cambiado y transformado por Dios, a eso lo van a escuchar por causa de que ese conoce el terreno. Pero David le tocó irse fuera de Israel porque ya no aguantaba. No solamente él, sino todos los hombres que andaban con David, que eran como 400. Eso sin contar la mujer y los niños. Primero David tenía 300, después subió a 400. No fue a 600 que subió, fue a 400. Y luego de esto llegó el momento en el cual ya Dios había dispuesto que iba a terminar con la familia de Saúl. Y vino, dice la Biblia, que Saúl entró en guerra con los filisteos y fue vencido. Y en esta guerra murió Saúl y murieron los 3 hijos de Saúl. Luego que muere Saúl, David pasa a su situación más difícil que le había tocado vivir, que había tenido que correr, que de noche temía por su vida y de día también, que donde quiera que iba era traicionado. En todos los pueblos que entraban, estos pueblos llamaban, habían 2 o 3 que lo traicionaban y llamaban a Saúl y le decían: David está en tal pueblo, para que Saúl lo encontrara, y donde quiera que David iba, ahí había traición.
Y todo esto le causaba a David mucha angustia, porque él decía: fue ungido por Dios y voy yo a morir en mano de Saúl. Y usted sabe una cosa, que no murió David en mano de Saúl, Dios lo protegió. Luego que viene Saúl y muere, David llega a la casa de Judá y es proclamado como rey de esa tribu de Judá. Pero las otras 11 tribus proclamaron como rey a un hijo de Saúl que no había muerto, que se llamaba Isboset. Y dice la palabra que la casa que quedaba de Saúl y la casa de David entraron en guerra, y que la casa de Saúl cada vez se debilitaba más y la de David se fortalecía. El hombre de Dios que se guarda en integridad con Dios, la mujer de Dios que aguanta ahí la tormenta y no cede al enemigo, ese hombre luego empieza a crecer y a fortalecerse y a fortalecerse, y Dios lo fortalece hasta que sus enemigos se vuelven más pequeños que él, y hasta que puede vencer a sus enemigos para después usarlo conforme a la voluntad de Dios. Luego de esto David creció tanto que conquistó las otras 11 tribus y terminó siendo el rey absoluto de Israel, y toda la casa de Saúl fue exterminada por cuanto se levantaron en contra de David. Y es aquí que ya cuando David vino a reinar, ya David era un rey preparado. Fíjese que si usted analiza el trayecto desde el ungimiento hasta la entrega del reinado, todo esto fue un entrenamiento, porque el David que fue ungido era un niño, no sabía de nada, no conocía nada, no tenía destreza, ni mucho menos experiencia. Pero ahora le toca reinar a un David que ya conoce Israel por todas las esquinas, todos los desiertos, toda la cueva, todos los escondites, todos los hombres grandes y hombres chiquitos, todos los hombres de guerra de Israel lo conocía David. Conocía a todos los enemigos, conocía dónde terminaba el terreno de Israel y empezaba el terreno de sus enemigos. Conocía todo. Cuando David vino a reinar, no había uno más fuerte y más experimentado que él. Cuando salían en batalla, David sobresalía. Dice la palabra que David era muy audaz, muy inteligente, tenía sabiduría. Y ahí entendió David que todo esto fue una preparación. Cuando el diablo te ataca, resiste. Cuando el enemigo te ataca, resiste. Cuando se te levantan en el trabajo, resiste. Cuando se te levanta la familia, resiste. Pero nunca abandone tu integridad delante de Dios. Nunca abandone lo que aprendiste. Siempre mantente firme ahí. Nunca dude de la promesa que Dios te ha dado, porque el enemigo quiere amedrentarte para que tú no recibas la bendición. Si tú verdaderamente quieres ser un hombre o una mujer usada por Dios, tú tienes que aguantar la aflicción ahí. Es verdad que es difícil, es verdad que hay que correr, es verdad que cuando Dios te ha prometido grandeza y en vez de eso tú lo que consigues es persecución, cualquiera pierde la fe. Pero es necesario que si Dios te llamó, te prepare, porque tú tienes que ser un hombre o una mujer experimentada en los ojos de Dios, que tú sepas lo que tú vayas a hacer, que tú conozcas el ministerio que Dios te ha entregado y a su nombre. Por esto es que muchos hombres y muchas mujeres de Dios son atacados por causa de que Satanás quiere robarle su ministerio. Gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso al Padre, otro al Hijo, otro al Espíritu Santo de Dios.